Vamos a arrancar. Como ustedes ya saben, el doctor Marco Vinicio Bozas, intensivista, internista del Hospital Calderón Guardia, está con nosotros para hablarnos de lo que usted, estoy completamente seguro, ha venido escuchando en estos últimos días a través de los reportes de diferentes medios informativos. En un solo plato, el repunte de los casos COVID, que se ha puesto otra vez sobre el tapete, contrario a lo que muchos han creído que esto ya había pasado. Yo sé que a veces los medios informativos pueden ser recurrentes, pero afortunadamente que comenzamos a ser recurrentes para poner sobre el tapete, como le digo, esta información que no está de más tener a la mano de un especialista como el doctor Boza. Antes de arrancar y de presentar al doctor de una manera más formal, quiero colocarles en pantalla los últimos datos informativos que se han arrojado precisamente a raíz de esta situación. Aquí lo tiene usted, los casos activos que estamos presentando en este momento son 28.532. Importante que usted vea la cifra que tenemos allá de adultos a mano derecha, son 191.887 en total, adultos 17.292 y menores 19.284. Casos confirmados, el total son 228.577. Obviamente estas son cifras que consideramos sumamente importantes de analizar, y sobre todo partiendo de una gran pregunta: ¿qué es lo que ha hecho que este virus nuevamente haya adquirido tanta fuerza como lo está haciendo? Por eso invitamos al doctor Marco Vinicio Boza, y agradezco de una vez a todo el equipo de Geotecnologías que nos ha permitido esta información tan detallada a mano. Doctor, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Hablábamos tras cámaras, usted y yo, de que esto hay que ponerlo sobre el tapete, hay que hablar de esto. El 29 de marzo, doctor, tengo acá, había 211 hospitalizaciones. 14 días después, el 12 de abril, 435, más del doble. Y la primera pregunta es, ¿a qué se debe este repunte tan acelerado que estamos viviendo ahora? El virus se transmite de persona a persona, Omar, y el virus tiene pues que adaptarse biológicamente. El virus tiene que cambiar porque es un ente biológico cuyo propósito es sobrevivir. Desde esa perspectiva, entonces, el virus va adquiriendo nuevas habilidades, nuevas capacidades, se va adaptando de alguna manera al ser humano. Veamos, por ejemplo, cómo en otros países surgen variantes que estadísticamente son descritas como mucho más contagiosas. Costa Rica tiene su propia variante ya tipificada el año pasado y probablemente a estas alturas del partido pues tenga ya otras características que todavía no nos han sido publicadas. Por otro lado, las personas también llegan a un estado de saturación, de agotamiento, de pereza, de hastío, y desde esa perspectiva muchos bajan la guardia. Es muy claro, Omar, que en este momento estamos observando un repunte de diarreas en Costa Rica. Vea usted que la ciudad de Cartago tuvo recientemente un brote de Campylobacter, que es una bacteria que produce diarreas. Heredia ha tenido Escherichia coli, otra bacteria que puede producir diarreas, y ambas tienen en común que son contaminantes de alimentos y además son microorganismos que se transmiten a través de las manos. Entonces, vea qué interesante, porque ya no solamente estamos hablando de tos y estornudos y del contacto personal a través de gotitas de agua, sino que se está reintroduciendo dentro de la población el mal lavado de manos. Es decir, con solo que haya más diarreas en las poblaciones, podemos saber que definitivamente las personas no se lavan bien las manos, y además de esto tenemos la situación de que con el clima cambiante, pues la gente se está resfriando un poquito más. Eso sería completamente normal, y en un momento determinado los síntomas de un resfrío se confunden con los síntomas del COVID. La persona puede asumir con un falso sentido de seguridad que lo que tiene es una pinche gripe o un catarrillo común, cuando en realidad lo que tiene es COVID, y no se cuida correctamente. Otro elemento es el desinterés y la indiferencia. Estando yo bien, que los demás vean a ver qué hacen. Estando bien yo divirtiéndome, teniendo mis momentos de esparcimiento, poco me importa lo que puedan tener en su vida los demás. Esta actitud, Omar, desafortunadamente es una actitud muy humana, es una actitud muy propia de personas que se sienten cansadas, que se sienten desmotivadas, que no tienen un verdadero aliciente o una verdadera responsabilidad cívica
para protegerse y proteger con ello a los demás. Estoy hablando de grupos de edad en los que el contagio va aumentando muy aceleradamente. Estoy hablando de muchachos y muchachas, no necesariamente adolescentes, ya adultos de cierta edad, de cierta capacidad adquisitiva, que uno puede ver a altas horas de la noche. Yo los veo cuando salgo del Hospital Calderón Guardia de hacer mi trabajo, divirtiéndose en grupo, dichosos, qué bueno, felicidades, pero sin mascarilla, sin distanciamiento, sin lavado de manos, sin ningún interés. Sin ser burbuja. Sin ser burbuja, Omar. El problema está en que las personas piensan que porque yo estoy mucho con alguien, porque yo trabajo con alguien, o porque alguien es una muy buena amistad mía, Claro. ya está exonerada, ya está exenta del riesgo. Y este es el problema. Las burbujas se siguen mezclando, la gente sigue celebrando abiertamente. No estoy desfavoreciendo que la gente celebre. Al contrario, Omar, los liguistas deberían estar felices, ¿o no? Claro. Sos liguista. Entonces, el punto está en que está bien celebrar y está bien vivir y está bien hacer las cosas correctamente, pero tenemos que tener presente, Omar, Coronafurris está acá con nosotros, no va para ningún lado, forma parte de nuestra vida diaria. Tenemos que aprender a vivir con él y a protegernos para proteger a los demás. Curiosamente, doctor, según datos del seguro de la Caja Costarricense, esta población de la que usted está hablando, entre los 20 y 40 años, es la que reporta menos fallecimientos en este rango de edad, pero son los que curiosamente hay mayor número de hospitalizados. Y la Caja lo establece entre los 20 y 40 años. Vea qué interesante, Omar. Vea lo que acabamos de escuchar. Normalmente hemos dicho que la gente joven tiene más riesgo. Vamos a ponerlo desde una perspectiva económica laboral. La fuerza laboral de Costa Rica está entre los 20 y los 40 años y podríamos decir entre los 20 y los 60. Lo que pasa es que las personas de 50 y de 60 se están cuidando muchísimo, muchísimo. Entre los 20 y los 40 hay un sentimiento de urgencia, hay que salir a trabajar, hay que proveer. Son personas que probablemente están muy cerca de un matrimonio, están cerca de haber establecido un hogar, probablemente tienen un préstamo hipotecario, probablemente han hecho una serie de inversiones importantes. Cerca de los 30 yo podría imaginar muchos matrimonios que están mandando a los niños a la escuela con una gran inversión social. Y desde esa perspectiva, entonces, este grupo se expone al salir del hogar e ir a trabajar porque hay que proveer. Es decir, no es negociable, hay que proveer, hay que llevar plata al hogar porque con la platita se pone pan en la mesa. Al principio, el año pasado, en mayo, abril, junio, todavía en julio, teníamos la situación de que los muchachos y muchachas entre los 20 y los 30 años, básicamente lo que tenían era una pinche gripe. Y entre los 30 y los 40, más o menos lo mismo, solo que ya no tan bien llevada, ya la edad empieza a cobrar factura, a pasar factura, y empiezan a cambiar un poquillo las cosas. Ni qué hablar de los 40. El problema es que en este momento, con el repunte actual, estamos teniendo personas en cuidados intensivos ya no mayores de 60, como el año pasado. Ahora las estamos teniendo mayores de 40. Algo completamente novedoso. Esto significa que el adulto mayor se está cuidando, que el adulto mayor se está vacunando, que el adulto mayor está siendo protegido, pero en la calle están trabajadores que no se protegen, que son lamentablemente más jóvenes y estos se están complicando un poco más. Entonces, este año, con el nuevo repunte, estamos viendo gente más joven hospitalizada, gente más grave hospitalizada y aparte de eso estamos viendo un cambio en el perfil social de la gente enferma. Doctor Bosa, ¿qué relación hace usted entre la Semana Mayor y este repunte que estamos viviendo? Vea qué interesante porque todavía para la Navidad teníamos grandes temores de qué iba a pasar cuando las burbujas potencialmente fueran a romper el distanciamiento.
Navidad no significó para nosotros un repunte de casos. El gane de la liga en CONCACAF, el gane del campeonato nacional, no representó un repunte de casos. Año Nuevo, con las celebraciones normales, naturales, el traguito, las uvas, el vinito, el champán, todo lo que quieras, no significó un repunte de casos. Pasa enero con las vacaciones de muchos, por muchos postergadas. Pasa febrero y empieza la entrada a clases. Empiezan a haber nuevamente sesiones presenciales educativas. Viene la protesta, viene el temor. Se fortalecen inmensamente los protocolos de protección a nivel de escuelas, colegios, incluso preescolares. Y no hay un repunte. Viene Semana Santa y sí hay un repunte. Con Semana Santa estamos teniendo una muy especial particularidad. La gente se relajó muchísimo más en las playas. Nos llegaron videos de gente joven haciendo conciertos, bailes, danzas, felices, encantados, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de protocolo. Y eso podría hacer pensar que desafortunadamente estas personas jóvenes, que tal vez no tuvieron ningún síntoma, empezaron eventualmente a llevar la enfermedad a la casa. Se ha dicho mucho, Omar, y esto tiene que quedar muy claro. El problema no es si el virus tiene o no variantes. El problema no es si el virus eventualmente llega a adaptarse mucho más al ser humano y a ser más resistente a los mecanismos de defensa. El problema está en que tenemos que recordar todavía que hay que guardar la distancia, que hay que usar mascarilla para enriquecer la distancia corporal, que hay que lavarse las manos, y en esto quisiera insistir, Omar, hay que seguir lavándose las manos todavía mucho. Todavía tenemos que seguir usando agua y jabón. Todavía tenemos que cantar 2 felices cumpleaños durante la lavada de manos. Todavía tenemos que usar alcohol gel cuando no hay agua y jabón. Y además de esto tenemos que tener cortesía para estornudar y para toser. Y yo diría, Omar, también hay que tener un poco de sentido común. Porque si yo estoy en una actividad pública donde hay muchas personas, prácticamente ninguna pertenece a mi burbuja, yo debería protegerme muchísimo más. Quiero celebrar, celebre. Quiero gritar, grite. Quiero cantar, cante. Quiero bailar, baile. Pero hágalo prudentemente, con una perspectiva de cuidarse para cuidar a su familia, porque es la única forma de evitar el contagio, Omar. Desafortunadamente, nos hemos confiado, desafortunadamente hemos perdido esta perspectiva de país, esta perspectiva de sociedad. Nuevamente estamos volviendo a las costumbres del individualismo por encima de todo. Mi vida es más importante que la de los demás. Yo quiero disfrutar. Yo me voy a ir a divertir. A mí no me va a pasar nada. Claro que no te va a pasar nada si estás entre los 20 y los 40. Y cuidado, Omar, porque hemos tenido recientemente un hombre de 33 años en la unidad de cuidados intensivos gravemente afectado por COVID. De modo que, aunque los muchachos y las muchachas piensen que nada les va a pasar, el problema es que van a contagiar a la familia. ¿Dónde están estos padres de familia? ¿Qué pasa con la educación en el hogar? ¿Dónde están estos padres de familia que ven que sus hijos, tal vez todavía muy jóvenes, transgreden los protocolos y no dicen nada? ¿Será que no los ven? ¿Será que no los quieren ver? ¿Será que los padres de familia, Omar, están perdiendo influencia sobre la educación de los muchachos? ¿Será que en nuestros colegios y en nuestras escuelas no les estamos inculcando un respeto ciudadano, un valor ciudadano a los chicos? ¿Qué es lo que pasa? Juventud es juventud, ciertamente hay muchos temas de por medio, hay todo un tema de libertad, de ilusión, de entusiasmo, hay un tema hormonal, hay un tema de enamoramientos, de conquistas, hay un tema de compadrazgo, hay un tema de alegría. Y por supuesto el agotamiento, Omar. Tenemos más de un año de estar metidos en la casa, como si la Segunda Guerra Mundial hubiera durado 3 meses. Fue un mal provocado por el hombre
que duró prácticamente 5 años. ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué estoy mencionando la guerra, Omar? ¿Es esto una guerra? En cierta manera sí, pero sobre todo lo que quiero recalcar es que la guerra es un evento creado por el hombre y COVID-19 es una pandemia creada por el hombre. Esto no es un fenómeno natural. Esto no es un terremoto, esto no es un tsunami, esto no es un movimiento de placas tectónicas. Esta es una enfermedad transmitida por conducta humana a través del comercio y de la globalización y del turismo. Y ahora lo estamos teniendo a través de del falso sentimiento de seguridad en la juventud y en las familias. Doctor, sé muy bien que a través de tantas veces que he tenido la oportunidad de entrevistarlo, usted no es un estilo suyo promover ni que la gente reflexione a través de la campaña del miedo, ni a través de la polémica exacerbada, ni mucho menos. Sin embargo, escuchaba yo hace pocos días a nuestro director hablar con Luis Rosero Bixby, demógrafo y salubrista, claro, de que la proyección dentro de 25 días de seguir este panorama será de 3.000 contagios diarios. Por lo menos es una proyección que se establece. Esto, lejos de causar o de hacer campaña del miedo, es realismo y realismo puro. Yo quisiera que usted me explique si estamos ahorita en la misma situación de contagios de hace un año o estamos en el peor panorama viviéndolo como realidad nacional. Voy a tener que antagonizarte, Omar. Voy a tener que ir en contra de lo que acabas de decir. Y a la vez voy a apoyarte y voy a darte las gracias por haber hecho este comentario en la forma en que lo has hecho. De seguir la conducta que estamos teniendo, vamos a tener esa proyección haciéndose realidad. De seguir la gente indiferente, de seguir la juventud indiferente, de seguir la gente sin un adecuado lavado de manos, un distanciamiento corporal correcto y el correcto uso de la mascarilla, de seguir en la indiferencia, en la indolencia, en el a mí que me importa, de seguir, vamos a tener esa realidad. Luis Rosero es un hombre brillante, es un hombre que nos da unos números espectaculares, realmente hay que escucharlo, es un hombre de mucha experiencia. La estadística, Omar, es la ciencia de los promedios. La ciencia de los promedios. Los promedios, en este caso, cuando estamos hablando de COVID-19, dependen de la conducta humana. Si en este momento, hoy, mientras estamos conversando usted y yo en este set, si en este momento la gente en Costa Rica dice, voy a cambiar pero de inmediato, voy a hablar con mi familia pero de inmediato, voy a hablar con mis hijos pero de inmediato, y de inmediato empezamos a implementar de nuevo el distanciamiento correcto, el correcto uso de la mascarilla, el lavado de manos, etcétera. Esos promedios que usted ha visto en la pantalla que nos ofreció Rosero van a empezar a caer. Es que tiene que quedar muy claro, nosotros no somos víctimas de un bicho malvado. Nosotros no somos víctimas indefensas de un virus que hace lo que le da la gana. Nosotros somos los que propagamos el virus. El virus crece en nosotros y somos nosotros los que tenemos la potestad de matar el virus. Nosotros matamos al virus, Omar. No estamos buscando una cura contra el virus. Ya tenemos una cura contra el virus. Por amor de Dios, entiéndanme, existe cura contra el coronavirus. Se llama aparato inmune, se llama cuerpo humano, pero no existe una cura para el contagio. Lo que existen son medidas de prevención. Y esto es lo que queremos. Eso precisamente es lo que queremos, que la gente entienda que con adecuadas medidas de protección, de aislamiento, de prudencia, de responsabilidad ciudadana, vamos a tener una caída en los promedios. ¿Por qué? Porque después de un tiempo empezaron a caer los números en Costa Rica, precisamente porque la gente se ha cuidado. ¿Por qué después de un repunte importante en la segunda ola tuvimos un descenso en el número y en la gravedad de personas mayores de 80 años? Porque hubo una respuesta ciudadana. ¿Por qué en este momento la cantidad de enfermos de 70 y 80 años es mucho menor que antes? Porque ha habido una respuesta ciudadana.
Pues yo en este momento, aquí hablando con vos, Omar, le hago una llamada a la población y le digo, señores y señoras, por favor, reflexionemos y reconozcamos el valor de nuestras acciones. Reconozcamos el poder, la potencia de nuestras acciones. Si hoy tomamos la decisión de cuidarnos y de cuidar, si hoy tomamos aquí y ahora ya la decisión de actuar responsablemente, todo lo que Rosero nos dijo que podría pasar, no va a pasar. Siga indiferente, Omar. Sigamos indiferentes. Sigamos, no puedo decir una palabra que empieza por vale porque es muy grosera. Sigamos con ese me importa a mí un pito. Pero todos entendemos la palabra. Bueno, sí. Ese valeísmo costarricense, ese valeísmo de muchas personas, es lo que da al traste, es lo que tira al suelo todos los intereses y los mejores propósitos en salud pública. Omar, coronavirus, COVID-19 es una enfermedad que se transmite de persona a persona, es una enfermedad que se transmite por el contacto cercano sin protección, es una enfermedad que depende de la conducta humana. El virus no es un ente inteligente, el virus no es un ente maligno, el virus no tiene cerebro, no tiene voluntad, no tiene patas, no tiene cola, no tiene alas. El virus, es un paquete de información genética. Este virus crece en nuestro aparato respiratorio y nosotros lo transmitimos. ¿Quién tiene la culpa de los números que estamos observando en Costa Rica en este momento? El ser humano. ¿Quiénes somos responsables por lo que está sucediendo en Costa Rica? Nosotros. Somos un país, somos una sola población, somos un solo grupo de gente. Señores y señoras, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Si nuestra juventud no se comporta como se tiene que comportar, y si más de un adulto de 40 pero quinceañero en su actitud sigue actuando como está actuando, vamos a deteriorar enormemente lo que hemos construido. Hemos construido, como sociedad, como pueblo, uno de los sistemas de salud pública más exitosos de América Latina. Hemos mantenido niveles de coronavirus que realmente son sorprendentes a nivel mundial. Hemos mantenido una meseta de 1000 casos diarios durante meses, mientras que en otros países han estado sufriendo cosas terribles. Los costarricenses podemos hacer las cosas. Esto es cuestión de voluntad. Doctor, en otro tema, de hecho hoy también, de acuerdo con las noticias, se da la dosis con AstraZeneca. Sí. ¿Por qué ahorita se han visto contagios en personas vacunadas? Que es otra pregunta frecuente que se hace en mucha parte de la población. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo con esto? Omar, hay más de 200 iniciativas de vacuna en el mundo. 200. De estas 200, probablemente menos de 10 son las más exitosas. Costa Rica ha tenido una situación de privilegio porque a través de la gestión que se ha hecho a nivel nacional y a través de la ayuda que nos ha ofrecido OMS, la Organización Mundial de la Salud, y OPS, la Panamericana de la Salud, hemos logrado ir comprando vacunas. Lo dije y lo repito, la vacuna no resuelve nada. La vacuna mitiga, la vacuna protege, la vacuna disminuye letalidad, pero no resuelve la enfermedad. No es que porque ya hay vacuna ya se resolvió esto. Ahora, todas las vacunas son medicamentos, son productos químicos. Las vacunas tienen productos químicos que mejoran la estabilidad, las características físicas del líquido que te van a inyectar, y se requiere de cierto tipo de lípidos, o sea, de grasas, que vienen dentro de la vacuna para darle cierta textura y cierto grado de humedad. El polietilenglicol es uno de estos compuestos, los polisorbatos son uno de estos compuestos, pueden producir reacciones alérgicas. Y de ello deriva que mucha gente le tenga un poco de temor porque ha visto los reportes en los periódicos, ha visto los reportes en las noticias de que en algunos lugares
la gente ha tenido reacciones alérgicas y en Costa Rica no hay excepción. Es decir, sí hay reacciones alérgicas como con cualquier otro medicamento. Aparte de esto, los medicamentos, independientemente de cuál sea, tienen efectos secundarios. Se ha hablado mucho de gastritis, de colitis, de dolores de cabeza, de brotes en la piel. Bueno, las vacunas producen todo esto. Y además de esto pueden producir hasta cierto punto aparición de coágulos en la sangre. Esto lo tienen en común con otros medicamentos y de ahí deriva el temor que ha suscitado la vacuna de AstraZeneca, que ha reportado trombos o coágulos, y la vacuna de Johnson & Johnson, que está pasando exactamente por lo mismo. ¿Significa esto que no hay que vacunarse? Bueno, es un riesgo calculado. Si vos te tomas un antibiótico, te puede dar una gastritis. Uno sabe que hay ciertos antibióticos que son muy fuertes, muy pesados para la digestión. Y uno lo advierte con el paciente, le dice, mira, vamos a tomar, te voy a prescribir este antibiótico, es muy probable que te irrite el estómago, pero vamos a hacer esto para contrarrestarlo. De igual manera, cuando uno vacuna a una persona, puede un caso en 500,000 de vacunados desarrollar coágulos. Y uno puede estar atento y decirle, si te pasa esto, vení de inmediato. La otra cosa es que la aparición de coágulos en la sangre no es una sentencia de muerte. Es probablemente un fenómeno pequeño, también puede ser mediano o también puede ser catastrófico. No hay reportes de eventos catastróficos por coágulos derivados de una vacunación contra COVID. Y en ese sentido estamos tranquilos. Y además tenemos muchos medicamentos que ayudan a disolver esos coágulos o a irlos reduciendo con el tiempo. ¿Por qué reinfecciones, doctor, en personas vacunadas? Las vacunas no son perfectas, Omar. La gente, vuelvo al mismo argumento de antes, la vacuna viene a mejorar la situación, viene a mitigar problemas, viene a reducir gravedad, pero la vacuna no viene a resolver absolutamente nada. Pfizer es una de las vacunas más exitosas, tiene un porcentaje de éxito que varía de acuerdo a la población que se esté vacunando y ellos reportan entre un 90 y un 95% de éxito. Esto significa que tiene un 10 o un 5% de fracaso. Esto significa que incluso vacunado correctamente con las 2 dosis, podés tener la enfermedad. Conclusión, la gente vacunada tiene que seguir cumpliendo las reglas, tiene que seguirse cuidando y tiene que seguir cuidando a los demás. La gente vacunada tiene que seguir manteniendo la distancia, tiene que seguir usando mascarilla, lavándose las manos y además de eso teniendo la cortesía para toser y estornudar. Doctor, tengo muchísimas preguntas acá que nos están haciendo los televidentes, así que vamos a ayudarles a todos, o a la mayoría. Hans Salazar dice, ¿me puedo vacunar si estoy amamantando en este momento? En este momento no estamos recomendando que se vacunen las madres en lactancia materna. Sin embargo, se puede discutir, evaluar los riesgos. La vacuna lo que tiene es información genética, por lo menos la de Pfizer y la de Moderna. Y desde esta perspectiva no está introduciendo virus en el organismo. Esto hace que sea una vacuna muy segura durante la lactancia. Si fuera del caso, las mujeres lactantes sí se pueden vacunar, pero tienen que estar informadas del riesgo y tienen que establecer un diálogo con su médico. Y hasta el momento no hay suficiente evidencia científica que nos asegure que hay seguridad, perdón la redundancia, para las mujeres embarazadas. Entonces, en embarazo no las estamos recomendando. Bien, Andrés Salas, mi mamá es adulta mayor y el día 7 de abril se vacunó contra la influenza. ¿Cuánto tiempo tiene que dar en caso que la llamen para la vacuna del COVID? No tiene que esperar, se puede vacunar de inmediato. Y el 7 de abril es un día muy bonito, Omar. Su cumpleaños, doctor. Caramba, para que vea. Dinia Campos dice, doctor, yo sufrí una trombocitopenia hace 10 meses. Ajá. ¿Puede ponerse la vacuna de AstraZeneca? Pregunta. Trombocitopenia significa un descenso anormal en el número de plaquetas y tiene como consecuencia, cuando es muy grave, la posibilidad de hacer hematomas o sangrados. Si tuvo una trombocitopenia, lo más importante es saber que ya el problema está resuelto, que tiene un recuento normal de plaquetas y sí se puede vacunar tranquilamente. Patricia Umaña, doctor, dice,
Estoy realmente preocupada, doctor Bosa, por la vacuna. Soy alérgica a todos los AINES, llámese Tramal, Voltaren. Le dijo una doctora en el EVAIS que ella no es candidata a la vacuna, y está preocupada por esta situación. Quisiera discrepar del criterio de la colega si es que lo expresó de esa manera. Primero que nada, Tramadol no es un AINE, sí lo es el Voltaren. El asunto está en lo siguiente: las personas alérgicas a la vacuna o a los componentes de la vacuna son los que no se deben vacunar. Por ejemplo, una persona recibe la vacuna en primera dosis y hace una reacción alérgica importante, no debería recibir la segunda vacuna, la segunda dosis. Pero una persona que es alérgica a el Voltaren o al Sulindaco o al ibuprofeno no debería tener ningún problema para recibir la vacuna. No es toda persona alérgica la que debe evitar la vacuna, es la persona específicamente alérgica a los compuestos de la vacuna. María de Los Ángeles, doña María dice, doctor, si uno tiene tos y debido a una rinitis, ¿es posible que se vacune? Mañana me corresponde la vacuna y tengo esa duda. Si está absolutamente segura de que es una rinitis, vacúnese. Muy bien. Me llama mucho la atención, doctor, que todavía hay gente que hace preguntas y aquí es importante que las hagan las preguntas. No hay pregunta torpe. Me parece que en el tanto se puedan evacuar como lo hace el doctor Bosa, hay que aprovechar al doctor. Laura Güero dice, una persona contagiada con COVID le dan una orden sanitaria por 7 días. ¿Es suficiente ese tiempo para no contagiar a alguien más? La orden sanitaria corta se da en casos de nexo epidemiológico de bajo nivel, es decir, cuando es muy poco probable que realmente se haya contagiado. Por ejemplo, la persona que estuvo en un cuarto en el que hubo una persona enferma, pero que no estuvo a distancia corta. También se están dando órdenes sanitarias, cuidado con esta pregunta porque podemos estar no recibiendo suficiente información. Muy bien. Se dan órdenes sanitarias de 7 días para las personas que estuvieron hospitalizadas. Entonces, no sé cuál es el contexto. Si es ambulatorio, es un nexo débil. Sí es suficiente para no contagiar. Hay que recordar que la enfermedad, si da manifestaciones y por eso fue que recibió la orden sanitaria, ya tiene por lo menos 2 o 3 días de evolución como persona contagiosa, más los 4 días de incubación. Es suficiente, yo diría que es suficiente. Un televidente de apellido Arce dice, doctor Bosa, una pregunta sobre la vacuna. El 29 de este mes me aplican la segunda dosis de la vacuna, pero ese mismo día me toca aplicarme, dice, la Prolia, que es semestral. ¿Podría tener una reacción negativa? No, no va a tener una reacción negativa, pero yo le recomendaría que cambie cualquiera de las dos con el propósito de identificar reacciones secundarias de cada vacuna. Si se pone las dos juntas y tiene alguna reacción, no va a saber cuál de las dos es la que la provocó. Entonces preferiría que las reciba en días diferentes, tal vez con unos 2 o 3 días de distancia. La que es semestral, yo no veo ningún problema en postergarla por unos pocos días, o incluso tampoco veo ningún problema en prolongar un poquitito la de COVID, pero mejor no digamos esto para que no se rompan protocolos. Son 2 semanas, 2 semanas se tiene que hacer. Doña Katia Rodríguez dice, Omar, por favor, pregúntele. Yo con mucho gusto, doña Katia, voy a hacerle la pregunta textual, usted la escribió. Pregúntele por qué el programa de vacunación es tan disparejo. Tengo 62 años y no me han llamado para la vacunación y me dicen que tal vez en junio. Y familiares míos más jóvenes ya los vacunaron. Quisiera saber por qué ocurre esta situación, pregunta doña Katia. La situación deriva de la capacidad resolutiva de cada EVAIS. Cada EVAIS tiene un grupo diferente de personas que está atendiendo a esta urgencia y de acuerdo a los recursos que tengan de base podrán hacer cosas más grandes o más pequeñas. Hay que recordar que los EVAIS siguen atendiendo otras enfermedades, no se pueden dedicar exclusivamente a la vacunación. Eso número 1. Número 2, muchos adultos no recuerdan o desconocen que para vacunarse tienen que inscribirse en la lista de vacunables. Es decir, aunque sean elegibles, es bueno que llamen al EVAIS o que vayan al EVAIS y digan, yo soy Marco Vinicio Bosa, tengo tantos años de edad, yo me quiero vacunar. En el caso nuestro, mi familia vive en el sector de Concepción, San Diego, San Juan. Tuvimos una experiencia bellísima porque
mamá hizo un cambio domiciliar y entonces tuvimos la inquietud de cambiar la device para su vacuna. Llamamos al área, a la sede de área, de inmediato nos tomaron los datos, reafirmamos que había interés en la vacuna, la pusieron en lista como era lo correcto y varios días después nos llamaron para decirnos que a la semana siguiente ella iba a ser vacunada y así lo fue efectivamente en su primera y en segunda dosis. Pero lo que me llamó la atención fue que para poder estar en la lista pedían una serie de datos. Era una especie de confirmación de que la persona quería vacunarse. A esta señora le recomiendo que visite su EVAIS, que llame a su EVAIS y que confirme que está en lista. Doña Cinia Badilla dice, doctor, soy alérgica a la penicilina, pastilla Motrin y también acetaminofén con codeína. Dicen que tengo que esperar que me llamen, pero no lo han hecho. Poco de lo que usted está diciendo. Es un poco de los dos. Primero que nada, vacúnese y en segundo lugar, insista y asegure que quiere vacunar. Y aquí hace esta pregunta, doctor. ¿Qué riesgo tengo por ser alérgica? Ya casi tengo 70 años, soy de presión alta y asmática. No, no tiene ningún riesgo, más allá del riesgo normal de cualquier persona con un producto nuevo. Es decir, el hecho de que sea alérgica a otros medicamentos no la convierte de inmediato en alérgica a la vacuna. Mi recomendación es que se vacune pronto y si está cercana a los 70, con mucho más razón. Sí, doctor, porque yo incluso le he hecho a usted esta pregunta tras cámaras con respecto al riesgo que puede tener un paciente anticoagulado. Si yo he tenido esta duda, me imagino que mucha gente también en casa es una pregunta que la tiene. Importantísima, Omar, importantísima. Vea, los pacientes anticoagulados están recibiendo una serie de medicamentos que hacen eso, los anticoagulan, es decir, tienen tiempos de coagulación un poquito prolongados de acuerdo a la razón por la cual se están anticoagulando. Estas personas no deben recibir inyecciones intramusculares. El anticoagulado no debe recibir inyecciones intramusculares, pero la vacuna no es intramuscular de la misma manera. La vacuna tiene una aguja muchísimo más finita y tiene otro mecanismo completamente de inyección, por lo cual las personas anticoaguladas sí se pueden vacunar. Y si aún así tienen la inquietud, díganle a la enfermera o al enfermero que los va a vacunar que están anticoagulados. La recomendación es, Omar, muy simple. Quédese con el dedito sobre su punto de punción, con el algodón, un tiempo un poquito más prolongado, retire el algodón y si no sale la gotita de sangre, ya coaguló, tranquilo. Si sale un poquito, vuelva a colocar y haga una presión suave, suave. Doctor, para ir cerrando ya, bueno, usted está en el Calderón Guardia, atiende estos casos. ¿En qué situación se encuentra la UCI a nivel general en el país? Las UCIs en este momento están a un 92% de saturación. En este momento la UCI del Calderón Guardia está al 100%, la UCI de SEACO está al 100% y fue necesario abrir de nuevo las UCIs del San Juan de Dios para COVID y la UCI del México para COVID. Nuevamente estamos abriendo salones a nivel de hospitales nacionales, nuevamente estamos teniendo salones de moderados bastante llenos, tenemos salones de severos bastante llenos y críticos definitivamente abarrotados. Con el agravante, Omar, que te decía previamente, gente más joven y muchísimo más grave. De modo que tenemos que poner eso en perspectiva y creo que es importante que la gente sepa que las cosas no están bien, que las cosas pueden estar mejor, pero que solamente vamos a estar mejor si las personas tomamos la decisión de cuidarnos para cuidar. Esta es una decisión ciudadana. Esto no depende de los médicos, no depende de la caja, no depende del ministro, no depende de nadie más que de las mismas personas. Este es un momento para volver a demostrar de qué es capaz Costa Rica. ¿De qué somos capaces, Omar? Hagámoslo. Hay mucha gente enferma y las cosas no están bien. Y si los pronósticos del doctor Rosero, el analista estadístico, se vuelven realidad, esto va a ser un caos, un verdadero caos. Y todo lo que hemos hecho durante un año no va a haber servido de nada.
Tenemos la posibilidad de frenar esto, tenemos la posibilidad de significar una diferencia para el país, tenemos la posibilidad de agarrar a este virus majadero por las espículas, darle una zarandeada y mandarlo al bote de la basura con la correcta conducta ciudadana. Estamos en el momento más complejo de la pandemia, doctor. Estamos en un momento muy complejo de la pandemia. Este es el momento para poner las barbas en remojo. Este es el momento para no asumir que por nuestra juventud somos todopoderosos. Este es el momento para asegurarle a la familia que tenemos que cuidarnos más. Este es el momento para demostrar de qué color es la camiseta que andamos puesta. Y no estoy hablando del campeonato nacional ni de ningún campeonato de clubes. Estoy hablando de la camiseta roja. Este es el momento de demostrar quién es Costa Rica. Y podemos hacerlo, Omar. Podemos hacerlo. Es muy difícil guardar la distancia. Es muy difícil usar correctamente la mascarilla. Es muy difícil lavarse las manos correctamente. Bueno, los que acaban de estar en emergencias con diarrea me demuestran que parece que sí. Yo invito a la población, Omar, a que nuevamente demuestre de qué somos capaces los ticos cuando nos ponemos las pilas. Gracias, doctor. Muchas gracias. El doctor Bosa, internista, intensivista del Hospital Calderón Guardia. Un análisis general que yo espero que a usted le haya servido mucho, usted pueda repasar con usted, con su familia, digo, ahora que el doctor decía, bueno, que como mayores debemos reunirnos con los más pequeños, con los más jóvenes de la casa y pensar en un plan de acción que nos recuerde que todavía esto no ha terminado. Recuerde que puede repasar esta entrevista dentro de un rato en el Facebook de Buen Día, en teletica.com, también el doctor Bosa. Como siempre, un gusto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted.